Amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es un placer, es un gusto poder estar aquí una vez más para compartir, enseñar la viva y santa palabra de Dios. Amén. A todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales, de igual manera Dios me los bendiga. Queremos bendecir a todos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros seguimos con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Queremos hacer un breve resumen especialmente para las personas que no han tenido la oportunidad de asistir la primera prédica. De manera breve queremos hacer un resumen. Primero, ¿qué son los 10 mandamientos? Muchas personas no tienen la menor idea, incluso cristianos, no tienen la menor idea de lo que son los 10 mandamientos. En pocas palabras, los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Una serie de principios morales que el propio Dios dio al profeta Moisés en el monte Sinaí a la nación de Israel. Esos son los 10 mandamientos. Son la ley moral de Dios. Déjeme decir algo importante. Dios es un ser santo y moral. Amén. Segundo, a título de recapitular lo que hemos compartido, los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. En la primera tabla nosotros tenemos los mandamientos referentes a cómo debe ser nuestra relación con Dios. O sea, su culto, su nombre, su persona, el día dedicado a Él y sobre todo, cómo Él quiere ser adorado. Amén. En la segunda tabla, nosotros tenemos los mandamientos referentes a cómo debe ser la relación con nuestro prójimo. Interesante, cómo debemos tratar a nuestro prójimo, a su cónyuge, a su familia, a sus propiedades y, algo interesante, a su reputación. Amén, hermanos. Si usted se fija, la cruz tiene 2 dimensiones, una horizontal y vertical. No podemos tener una buena relación con Dios si no tenemos una buena relación con la gente. Amén. Si usted se fija en las Escrituras, cuando Dios, el Padre, o Dios el Hijo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, siempre hace esa correlación de que cómo debemos de relacionarnos con Dios y cómo debemos de relacionarnos con la gente. Y es precisamente lo que los 10 mandamientos nos enseñan. O sea, la primera tabla es referente a cómo debe ser nuestra relación con Dios y la segunda tabla es referente a cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Una pregunta que las personas me hacen y me han hecho a lo largo de los años: pastor, ¿son los 10 mandamientos relevantes para los cristianos hoy en día? ¿Los 10 mandamientos aún siguen vigentes en la actualidad? Porque se supone que los 10 mandamientos fueron dados a Dios al profeta Moisés a muchísimos años antes de Jesucristo. Y la respuesta, yes, sí. Los 10 mandamientos aún siguen vigentes hoy en día para todas las personas, de todas las religiones y de todas las razas en el mundo, y en particular los 10 mandamientos siguen vigentes para sus hijos. Y se supone que es usted y yo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Sin embargo, algo muy importante: los 10 mandamientos no fueron dados como medio para obtener la salvación. No es por cumplir los 10 mandamientos que una persona logra ser salva.
La salvación es un regalo de Dios que uno recibe, adquiere única y exclusivamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy vamos a compartir el segundo mensaje de nuestra serie. Y les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Amén. Nosotros vamos a leer los versículos 4 al 6 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Amén. Nosotros vamos a efectuar la lectura bíblica en la versión Nueva Biblia Viva. Es una versión muy interesante, muy precisa. A mí me gusta en lo particular a esta versión que se llama Nueva Biblia Viva. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Esas son palabras de Dios, recuerde, para Moisés. Y esas palabras fueron escritas en tablas, en 2 tablas. No te harás ídolos, ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Versículo 5. No te inclinarás delante de ninguna imagen, ni las adorarás. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios muy celoso. Y no compartiré con los falsos dioses la honra y la gloria que me pertenece. Cuando castigo a alguien por sus pecados, fíjese en eso, el castigo, o sea, las consecuencias del pecado, alcanzan a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Abro un paréntesis, cuando pecamos, nunca pecamos solos. Cuando pecamos, nuestro pecado siempre va a producir consecuencias. Así que quite de su mente ese concepto, esa idea de que cuando usted peca solo y su pecado nomás le daña a usted. Y no es cierto. En muchas ocasiones mi pecado puede dañar a mis hijos, puede dañar a mis nietos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero, versículo 6, derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Vamos a orar. Señor, una vez más tenemos el privilegio de poder compartir, enseñar tu santa y viva palabra. Te pido, Señor, humildemente que me uses como instrumento para exponer tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestro corazón. No solamente a nuestro intelecto, a nuestra mente, pero tu palabra, Señor, pueda generar, producir una transformación, un cambio en nuestra vida. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El segundo mandamiento de la ley de Dios para nosotros: no te harás ídolos. El segundo mandamiento habla sobre el pecado de la idolatría. Algo interesante, hermanos, si usted se fija, el primer mandamiento y el segundo mandamiento están relacionados. En el primer mandamiento, Dios dice a la nación de Israel que no tengan otros dioses delante de Él. Y en el segundo mandamiento, Dios dice a la nación de Israel, no hagan otros dioses. Entonces, tener y hacer.
Aparentemente parece ser lo mismo, pero son dos cosas distintas. Y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, hablarles acerca y profundizarnos acerca de eso. El segundo mandamiento nos enseña que Dios no debe ser adorado ni representado por medio de imágenes ni figuras hechas o inventadas por el ser humano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y el principio es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios es un espíritu. Dios no es un ser materializado. En su forma primaria, en su esencia, Dios es un ser invisible a los ojos humanos, invisible a la dimensión en la cual estamos, donde solo hay materia física. Entonces, el principio aquí, obviamente, Dios está diciendo a la nación de Israel que Él va a ser adorado en su forma original, en su forma primaria. Interesante que nuestro Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu, ¿ok? Y que sus adoradores deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Exactamente. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esas palabras fueron dichas por Jesús en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, donde Jesús le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores, Jesús utiliza la palabra los verdaderos adoradores, porque los falsos adoradores tratan de adorar a Dios por medio de figuras, por medio de imágenes que no son Dios, que son falsos dioses. Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí dice, porque Dios es espíritu y busca a tales adoradores. Amén, hermanos. Eso es muy profundo. En espíritu significa que nuestra adoración a Dios debe ser genuina, sincera, orgánica. No debe ser una adoración falsa, una adoración sintética, una adoración superficial. Debemos de adorar a Dios con el corazón. Debemos de adorar a Dios con intensidad. Debemos adorar a Dios en espíritu. Eso es lo que Jesús dijo. Segundo, en verdad. Esa palabra es muy importante. En verdad significa que vamos a adorar a Él, solo a Él, en espíritu. Porque la adoración falsa es la adoración que trata de adorar a Dios por medio de figuras, por medio de imágenes, por medio de ídolos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Eso es muy profundo. Yo creo que es muy relevante, especialmente para nosotros que venimos de una cultura, venimos de una creencia donde la gran mayoría, sin querer ofender a nadie, éramos adoradores de ídolos. Adorábamos a imágenes creadas por el hombre. Algo muy importante, no necesitamos representaciones de imágenes, ni figuras, ni íconos para adorar a Dios. No lo necesitamos. Y de hecho, Dios no quiere que lo hagamos. Por eso que Dios dijo a la nación de Israel, ¿ok? Esas palabras de que precisamente Israel no debería de no solo tener, pero hacer dioses ajenos. Amén, hermanos. Primero, el primer punto que me gustaría compartir con ustedes de manera breve es ¿qué es la idolatría? ¿Y por qué Dios la prohíbe? En pocas palabras, yo diría en términos simplistas, ¿ok? Podemos decir que idolatría es el acto de hacer un ídolo y adorar a este ídolo en lugar de adorar a Dios. Yo creo que esa es la definición más acertada
Yo creo que esa es la definición más precisa de lo que es idolatría. Idolatría es el acto de hacer un ídolo y adorar a este ídolo en lugar de adorar a Dios. Cuando el ser humano deja de adorar al único y verdadero Dios para adorar a un ídolo, ese ser humano está cometiendo el acto llamado de idolatría. Todas las personas que adoran a un ídolo, la Biblia los cataloga como idólatras. ¿Sí me estoy explicando? Son idólatras. Pero interesante, es muy común oír la gente decir: pastor, yo no adoro a los santos. Yo no adoro a las imágenes. Ellos son íconos. Ahí está el detalle. Ellos son íconos que nos ayudan a dirigirnos o a recordarnos de la persona de Dios, del Hijo. La Biblia no aprueba el uso de imágenes como un medio de dirigirse a Dios en oración, hermanos. A propósito, la Biblia condena ese acto. No necesitamos un ícono, una imagen, para adorar a Dios. Y quiero que usted vaya conmigo a un versículo que es el mismo versículo que leímos, pero está en Deuteronomio. Usted sabe que los primeros 4 libros de la Biblia son los Pentateucos, la Torá. Y los 10 mandamientos no solo fueron dados, o sea, no solamente están mencionados en Éxodo, pero hay una versión del nuevo, de los mandamientos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, 8 y 10. Y esa versión me encanta porque esta versión va más allá de lo que pensamos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5, 8 y 10. Nueva Biblia Viva, esa es la versión que voy a leer. Dice así, Deuteronomio 5, 8 al 10. No te harás ídolos. Mire, está diciendo, no te harás ídolos. No adorarás imágenes. Ahora mire qué bonito. Va a ser más específico. No adorarás imágenes, sean de hombre o de mujer, de aves, de animales o peces. ¿Entiende ahora? Aquí está más claro, más específico. No debemos hacer imágenes de hombre, no debemos de hacer imágenes de mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque yo, y ahí se repite, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo la maldad que haga un jefe de clan, incluyendo la 3ª y 4ª generación de los que me odian, pero muestro misericordia a muchas generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Interesante, hermanos, ¿verdad? Aquí es muy específico. Entonces, eso es idolatría. Pero idolatría va mucho más allá de la definición que les di anteriormente, el acto de hacer un ídolo y adorar a este ídolo en lugar de Dios. ¿Cómo la Biblia cataloga la idolatría? ¿Qué es realmente idolatría según la Biblia? En primer lugar, idolatría es pecado. Idolatría es pecado. La Biblia cataloga a la idolatría como pecado. La idolatría es pecado, porque es una quiebra del primero y del segundo mandamiento de la ley de Dios. Obviamente, si le dan una regla, si le dan una orden, y usted rompe esta orden, usted está cometiendo un pecado, ¿correcto? Entonces aquí, la primera definición que tenemos que entender, la idolatría es pecado. La Biblia no suaviza, la Biblia no tiene una palabra blanda para eso, la Biblia no trata de maquillar el término, la Biblia cataloga la idolatría como pecado, y es un pecado que Dios abomina. Y vamos a ver por qué
Dios prohíbe la idolatría. Pero muy bien, la idolatría es pecado porque sustituye y reemplaza al Creador por la criatura. Amén. Algo interesante, Romanos 1:25. Vaya conmigo a Romanos 1:25. Esas son palabras del apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios son los dos primeros mandamientos, de no adorar criatura, de no adorar nada creado. ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos? Amén. La adoración debe ser exclusiva para Dios, el Creador, y no para las cosas creadas. Eso tiene que estar muy claro. Amén. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con los ídolos, y mucho menos con las imágenes. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Pero la práctica de la idolatría, además de ser una práctica pecaminosa, escuche eso, es una práctica muy peligrosa. En Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Es seria la cosa. O sea, Dios no toma a la ligera la idolatría, y Dios no tomará por inocente a los idólatras. ¿Entiende, hermanos? Además de ser un acto pecaminoso, es un acto muy peligroso, porque la Biblia dice que los idólatras, o sea, ¿quiénes son los idólatras? Todas las personas que adoran, que se inclinan delante de una imagen, de algo que fue hecho por el ser humano, en lugar de inclinarse, de adorar a Dios. Eso es idólatra. Y la Biblia dice que los idólatras, no soy yo que estoy diciendo, no se enoje conmigo. La Biblia dice que los idólatras no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que la cosa es seria? ¿Por qué Dios prohíbe la idolatría? Porque la idolatría, hermanos, roba su gloria. Y Dios es celoso. Oh, yes. Dios es celoso. Pero el celo de Dios es diferente del celo humano. Dios no es celoso como usted es celoso con su marido con su esposa. No es ese celo. El celo de Dios es un celo de cuidado, de protección. Amén. Entonces, escuche bien eso. ¿Por qué Dios prohíbe la idolatría? Porque la idolatría roba su gloria, su honra. Al invés de que el ser humano que ha sido creado por Dios adore a Dios y le dé honra a Dios y le glorifique a Dios, al invés de hacer eso, ese ser humano está adorando a otro ser humano o a otra cosa que ha sido creada por un ser humano. ¿Sí me explico? Amén. Así que Dios no tomará por inocente a los idólatras. Adora a Dios. Jesús en una ocasión dijo, adora a Dios. Amén, hermanos. Amén. Eso es muy profundo. Amén. Vamos a la segunda parte del mensaje. Yo les dije que es idolatría, le compartimos la definición de idolatría, pero ¿qué es un ídolo, pastor? ¿Qué es un ídolo? El Salmo 115, 4 al 8, nos da la descripción de un ídolo. ¿Ok? Vamos al Salmo 115. Salmo 115, versículos 4 al 8, encontramos la definición bíblica de lo que es un ídolo. Pero los ídolos de ellos son imágenes de oro y plata, hechas por manos de hombres. Mire lo que pasa con los ídolos. No pueden hablar ni ver. Aunque tengan ojos y boca, no pueden oír con sus oídos, ni pueden oler con su nariz,
ni palpar con sus manos, y tienen pies, pero no pueden caminar, ni pueden permitir un solo sonido con su garganta. Y quienes los fabrican o adoran son tan necios como sus ídolos. Wow. Un ídolo es algo fabricado. Hay ídolos que son de piedra, hay ídolos que son de barro, hay ídolos que son de yeso, de plata, de oro, de madera. Pero algo interesante, la Biblia dice que los ídolos no tienen poder para salvarnos. Yo no me voy a profundizar en ese tema, pero eso sería un tema de guerra espiritual. Pero en muchas ocasiones, Satanás se apodera de ídolos precisamente para inducir y llevar a la gente a cometer el pecado de la idolatría. A mí no me sorprende si un ídolo hecho de barro empiece a llorar. No. Why not? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, fue un querubín. Y un querubín en la esfera de la angelología, el estudio de los ángeles, es el ser espiritual más poderoso. Satanás, la Biblia dice que tiene poder de bajar fuego, hacer con que el fuego baje desde el cielo hasta la tierra. Como un relámpago, y usted piensa que es Dios y no es Dios, es Satanás que está haciendo eso. Para inducir a la gente a desobedecer, para inducir a la gente a cometer el pecado de la idolatría, Satanás can do anything. Por supuesto, le conviene. ¿Sí me estoy explicando? Porque la Biblia, mira, o usted cree en la veracidad de la Biblia, o usted cree en otra cosa. No hay dualismo aquí. O creemos en la veracidad de la Biblia, y yo sí creo en la veracidad de la palabra de Dios desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, eso es un ídolo. Sin embargo, y aquí es donde quiero enfocarme, hay ídolos que no son fabricados de barro, de madera, de oro, de metal, de yeso. La Biblia habla de ciertos ídolos que no son tan visibles como son visibles esos ídolos paganos. Entonces, el tema que quiero compartir, y aquí es donde me voy a quedar más, es cuáles son algunos ídolos y formas de idolatría en nuestro tiempo. Hermanos, nuestra cultura, como la cultura pagana de otros siglos, es especialista en la creación de ídolos. Los hombres siguen haciendo ídolos, pero en muchas ocasiones esos ídolos no se ven porque no son de piedra, no son de madera, no son de yeso, no son de oro, no son de plata. En una ocasión, Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y creo que en nuestra sociedad moderna hay por lo menos 4 ídolos que podemos catalogar. Y yo voy a catalogar a 4 ídolos que no son necesariamente imágenes construidas por el ser humano, fabricadas por el ser humano, pero son ídolos de ideología, de concepto, de filosofía. Si a usted le gusta apuntar, apunte los 4 ídolos de la sociedad moderna o las 4 formas de idolatría moderna. Primero, el ídolo del materialismo. Segundo, el ídolo del consumismo. Tercero, el ídolo del hedonismo. Y en cuarto y último lugar, el ídolo del narcisismo. Son 4 ídolos que están presentes en esta sociedad del mundo actual y que no son tan visibles porque no son imágenes, son conceptos, son filosofías, son ideales.
El ídolo del materialismo, la idolatría por el acúmulo de cosas materiales. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Déjeme ver aquí el pasaje que voy a compartir. Amém. Vaya comigo a Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículos 19 e 20. Aqui Jesus habla de um ídolo que não é de pedra, que não é de barro, que não é de plata, que não é de ouro. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesucristo dijo, no acumulen, escute bem a palavra, o verbo acumular. No acumulen para sí tesouros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen, esa es la palabra clave, el verbo acumular, acumulen para sí tesouros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Amén. Vamos a ese punto. El ídolo del materialismo. ¿Qué es el materialismo? En primer lugar, el materialismo en su esencia primaria es una forma de idolatría. Escuche eso. El materialismo es lo que llamamos de la idolatría por el acúmulo de cosas materiales. Hay gente que desafortunadamente solo vive para acumular riquezas, posesiones, dinero. Déjeme abrir un paréntesis para que usted no me malinterprete y no me catalogue como una persona radical o ignorante. En primer lugar, ser rico no es pecado. La Biblia dice que la riqueza, hay una riqueza que es un don de Dios. Hay personas que Dios ha elegido en este mundo para que sean financiera, económicamente ricas. En otras palabras, no es pecado ser rico. Hay posesiones materiales que son dádivas divinas. Hay inúmeros ejemplos en la Biblia de hombres que fueron millonarios ricos, como Job, como Abraham. Y esos hombres recibieron una riqueza divina, una riqueza que viene del cielo. En primer lugar, no es pecado ser rico. En ningún momento Jesucristo condena el hecho de que una persona sea rica. En ningún momento Jesucristo condena el hecho de que una persona tenga dinero o de que una persona posea bienes materiales. En ningún momento la Biblia no condena eso. Lo que la Biblia condena es el materialismo, el ser materialista, o sea, el vivir en pro de eso. Si usted vive solo en pro de hacer dinero, si usted vive solo en pro de hacer riqueza, si usted vive solo en pro de acumular posesiones materiales, la Biblia lo cataloga como materialista. I'm sorry. Este mensaje no es popular, especialmente en nuestros días, especialmente en una cultura capitalista, en una cultura donde dinero es todo, en una cultura donde nosotros somos medidos no por quienes somos, sino por lo que tenemos. Dios nunca mide a una persona por lo que ella tiene. Dios siempre mide a una persona por lo que ella es. A propósito, dentro de las iglesias evangélicas, ahora les voy a dar, hay un materialismo disfrazado de espiritualidad. Hay mucha gente que asocia las bendiciones materiales a Dios. Es cierto que Dios nos bendice con cosas materiales, pero nunca asociemos solo
las bendiciones materiales a Dios o Dios a las bendiciones materiales. ¿Sí me estoy explicando? Mire, escuche bien eso, abra sus oídos, Dios le va a hablar. Jesucristo no murió en la cruz para hacerle a usted rico. Jesucristo no murió en la cruz para hacer con que usted sea el next millionaire. Jesucristo no murió en la cruz para que usted sea un empresario exitoso. Jesucristo no murió en la cruz para que usted tenga una empresa, un negocio exitoso. Jesucristo murió en la cruz para librarle del infierno, de la condenación eterna. Ese es el verdadero evangelio. Hay un evangelio que se está predicando en muchas iglesias evangélicas, el falso evangelio de la prosperidad. Si no eres rico, no eres bendecido. Si no eres rico, es porque estás en pecado. Yo le voy a dar una lista de hombres. Jesucristo en una ocasión dijo, ¿me va a seguir? Mire, las aves del cielo tienen sus nidos, ¿verdad? Las raposas tienen ahí sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde ni reclinar la cabeza. You got it? Pero ese cristianismo no vende, pero salva. Yo quiero que me predique un cristianismo auténtico, no diluido. Y es precisamente lo que hemos visto. Hay un materialismo disfrazado. Yo diría que son cristianos materialistas. Y es una contradicción, hermanos. Mire, eso se va a poner muy bueno, ¿eh? Mire, el materialismo se ha convertido en un ídolo, en un falso Dios. Y interesante de que es una contradicción. Nosotros decimos en inglés, there is no such a thing, no hay algo como un cristiano materialista. Un cristiano no puede, no debe ser una persona materialista. ¿Qué es una persona materialista? Es una persona que se preocupa solo con las cosas materiales. Yuhu. No estoy diciendo con eso, hermanos, vuelvo a repetir, no es pecado tener dinero, no es pecado ser rico, no es pecado tener posesiones materiales, pero sí es pecado hacer del dinero un ídolo, hacer de las posesiones materiales un ídolo. ¿Sabía ustedes que hay gente que adora su casa? Aquí está mi esposa, no es mentira, no voy a decir nombre. Nosotros conocemos a una señora muy exitosa económicamente, donde para entrar en su casa usted tiene que quitar los zapatos. No es cualquiera que va a su casa. Su casa es ¿cómo se dice eso? Un lugar, un santuario. It's a sanctuary. Hay gente que adora su auto. ¿Entiende? La adoración la idolatría en su forma primaria, escuche eso, la idolatría en su forma primaria es adorar a algo creado, o a una imagen, a un ídolo de yeso, de barro y madera, ¿correcto? Pero hay una idolatría que no tiene forma física. Nosotros llamamos los ídolos del corazón. La teología dice, son ídolos del corazón. Son los ídolos que habló Juan Calvino. Y Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y interesante, el materialismo es un ídolo, ¿eh? Es una contradicción ser cristiano y ser materialista. Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores. ¿Se acuerda? Jesucristo dijo, ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe cuál es la palabra usada ahí? Mamón. Interesante que el único personaje en la Biblia que Jesucristo cataloga o lo califica como Señor es este pasaje. Jesús nunca dijo que César, el emperador romano, era Señor. Jesucristo nunca dijo que alguna autoridad religiosa era Señor. Jesucristo nunca dijo que el propio Satanás era Señor.
pero Jesucristo llamó a Mamón de Señor. Y Mamón es precisamente el amor a lo material. Hermanos, es muy peligroso. ¿Qué es el materialismo? El materialismo se define como la preocupación por las cosas materiales en lugar de las cosas espirituales. Amén, hermanos. Entonces eso es muy serio. Vamos al segundo punto. El ídolo del consumismo. Ese es otro ídolo que no es de yeso, que no es de barro, que no es de piedra. Es una ideología, el ídolo del consumismo, la idolatría por el consumo de las cosas materiales. Mire qué interesante, ¿eh? Y quiero hacer un hincapié en eso. El materialismo es la idolatría por el acúmulo de cosas materiales. Materialismo es la idolatría por el acúmulo. Consumismo, escuche eso, consumismo es la idolatría por el consumo de cosas materiales. Y algo interesante, el consumismo es uno de los grandes ídolos de nuestro tiempo. Y algo interesante es, ¿qué es el consumismo? Mire la definición, yo creo que esa es la más certera, la más concreta. ¿Qué es el consumismo, pastor? Apunte eso. Consumismo es cuando usted compra lo que no necesita con el dinero que usted no tiene para impresionar a personas que usted no conoce. Eso es consumismo. Mire, usted compra lo que no necesita con el dinero que no tiene, fiado. Por eso que algunos están ahí con la cuerda en el cuello, ya queriendo quitarse la vida. ¿Para impresionar a quiénes? En la mayoría de las veces, personas que they don't care about you. Hermanos, la Biblia nos enseña a no ser consumistas. La Biblia nos enseña a usar lo que Dios nos da dentro de la proporción que Dios nos da. Mire, en la gran mayoría de los hogares en los Estados Unidos, especialmente durante el mes de abril, en la primavera, los famosos yard sales, usted va a ver un montón de cosas que la gente está vendiendo ahí en la yarda, porque fueron cosas que no necesitaban, no las necesitaban, pero compraron nomás para satisfacer una necesidad de consumo. Porque los empresarios, las grandes empresas, invierten millones y millones de dólares en publicidades, donde, por ejemplo, digamos, usted tiene un iPhone 11, funciona bien, no problem, pero ahí está en la tela el nuevo iPhone 17. Ahora sí, y usted, wow, iPhone 17, yes, eso es lo que necesito, el 17. Y ahí, mire, compre el iPhone 17. No lo necesita. Con una plata que usted no la tiene, porque se va a pedir prestado al banco. Y va a impresionar a personas que no le conocen. Usted ahí, mire, con el iPhone 17. Ese es consumismo, hermanos. Muchas veces nosotros estamos endeudados, no porque Dios no nos bendice, es porque somos consumistas. Muchas veces estamos con la cuerda en el cuello, precisamente con la cuerda en el cuello, porque estamos comprando cosas que no las necesitamos, estamos comprando cosas que no tenemos la plata para comprar, para impresionar a personas que no nos conocen. Como cristianos, no somos llamados a hacer eso. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes reciben eso? Hermanas, por favor, no les dé codazo a los esposos. Please don't do that, okay?
Hermanos, hay muchas personas que crían necesidades que en realidad ellos no las tienen. Mire, no, y le voy a decir algo. Todos mis carros son viejos y son pagados. Yes. No trato de impresionar a nadie. Mire ahí, tranquilo, en la noche, mire. No hay deudas. No quiero impresionar a nadie. Los que me conocen de manera más íntima saben, I'm a simple man, I live a simple life. Soy un hombre sencillo, vivo una vida sencilla. ¿Entiende eso? Cuidado con el consumismo, hermanos, es un ídolo. Y es el ídolo de nuestra generación. Amén. Vamos al tercer ídolo, que no es de piedra, que no es de madera, de barro, de oro. Hedonismo. Wow. Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor es la primera vez que escuchan esta palabra, esta terminología. Hedonismo. La idolatría por la búsqueda del placer. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo, capítulo 3. Nosotros vamos a leer de los versículos 1 al 4. Y aquí encontramos algo del concepto de hedonismo. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Esas son las palabras del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos, ¿creen ustedes que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cuántos de ustedes creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Eleven sus manos, amén. Que los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Yo creo que eso describe nuestra generación. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, inmorales, crueles y opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosas, aquí está el hedonismo, y preferirán los placeres mundanos antes que a Dios. Mire, ¿qué es el hedonismo? En pocas palabras, el hedonismo es una corriente filosófica que defiende que el placer es el objetivo principal de la vida. Según los hedonistas, la felicidad consiste en maximizar las experiencias placenteras y minimizar las experiencias dolorosas o incómodas. En primer lugar, yo creo que viene a su mente, ¿es Dios enemigo del placer? No. Siempre y cuando este placer no sea pecaminoso y inmoral. ¿Está escuchando eso? Mire, Dios no es un Dios quita placer, ¿ok? El primer sermón público de Jesucristo fue un sermón que hablaba del hedonismo. Felicidad. Pero interesante que en el sermón de la montaña, Jesucristo arranca el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, si usted busca la palabra bienaventurado, significa más que feliz. Escuche eso, es muy importante. Todo ser humano busca la felicidad. Y no está mal buscar la felicidad. No está mal buscar el placer. Lo malo es cuando buscamos el placer
em algo que é ilícito, em algo que é imoral, em algo que é pecaminoso, e quando buscamos o prazer em lugar de Deus. Então, se você me pergunta, pastor, ¿é Deus inimigo del prazer? Não. Deus não é inimigo del prazer. Nunca será inimigo del prazer, sempre e quando este prazer não seja algo pecaminoso e imoral. Si estamos acá, hermanos, si me siguen. ¿Ok? Entonces, no hay peor propaganda para el cristianismo que un cristiano aburrido y amargado. Hay gente que piensa que ser cristiano es ser aburrido y amargado. Y viven con viven una vida miserable, con cara de limón todo el tiempo. Y ahí le dicen, ¿no quiere entregar su vida a Jesús para vivir miserable como yo? Cristianismo, ¿sí me estoy explicando? Mire, déjeme decir, hay placeres en el mundo que han sido creados por Dios para nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando yo voy a la playa y veo el mar, eso me hace sentir bien. Eso libera en mi cuerpo y en el cuerpo suyo lo que llamamos la hormona endorfina. ¿Verdad? Interesante, hay placeres en el mundo que son lícitos, que son buenos. Por ejemplo, el hecho de que usted, por ejemplo, invita a un amigo, un familiar, y ahí a veces me invita a hacer una carnita asada. Eso es bonito, eso es rico. Si vamos a jugar un deporte, eso es rico. No es pecado jugar un deporte, no es pecado disfrutar las cosas buenas de la vida, siempre y cuando no sean cosas pecaminosas, inmorales, indecentes. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, Dios no es un Dios triste, aburrido, melancólico. Dios es un Dios alegre. Mira, interesante, Esdras dijo, no se entristeçam porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios que está en contra del placer. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, ese placer no sea pecaminoso, nem sea inmoral, indecente. ¿Ok? Incluso Moisés y Aarón fueron a ver al faraón. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio, de ese evento? Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a hablar con faraón para sacar el pueblo de Egipto, mire cuál fue el primer mensaje que Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón. Dijo, deja salir a mi pueblo porque quiero que vayan al desierto a hacerme fiesta y a adorarme. Mire, si estamos acá, por eso que habían las fiestas ceremoniales, porque Dios es un Dios festivo, así se dice. Festivo. Dios es un Dios festivo. Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Dios alegre. Hay una canción en Brasil que dice, mi Dios es alegre. Amén, hermanos. Entonces, no confunda. Lo que hedonismo aquí, en la forma como está, es negativa. ¿Por qué? Porque hay gente que nomás vive para divertirse. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? Es aburrido. Fun all the time. Hermanos, la vida no es hecha de fun all the time. Hay responsabilidades. ¿A cuántos de ustedes no les gusta trabajarse en las manos? Pero tenemos que trabajar. Si pudiéramos, viviríamos todo el tiempo nomás divirtiéndose, ¿verdad? Pero tampoco Dios quiere eso, porque hay responsabilidades. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en pocas palabras, ¿ok? Hay placeres que son sanos, lícitos, ya hablamos, son buenos para la mente y para el cuerpo, ¿verdad? Ahora, cuando las personas viven nomás en pro de prazeres pecaminosos, prazeres que são imorales, prazeres que satisfazem la carne, pero no glorifican y honran a Dios, eso es hedonismo. Y la Biblia dice que nosotros debemos de alimentar a nuestro espíritu en vez de alimentar nuestra carne. Amén, hermanos. Mire,
yo me sorprendí con esa búsqueda que hice en internet. ¿Sabían ustedes que todas las veces que usted se conecta con Dios por medio de la oración, todas las veces que venimos a la iglesia a cantar, a adorar, ¿sabían ustedes que hablar con Dios y adorar a Dios libera la endorfina en su cuerpo? Mire, eso es fantástico. La endorfina es llamada la hormona del placer, la hormona de la felicidad. Todas las veces que usted y yo nos conectamos con Dios, nuestro cerebro libera la endorfina a nuestro cuerpo. Por eso que cuando usted termina de orar, usted se siente suave. Porque la endorfina fue liberada. Por eso que cuando usted alza sus manos y canta y alaba y glorifica a Dios, y usted sale y dice, wow, endorfina ha sido liberada. No necesitamos placeres inmorales para liberar la endorfina. No necesitamos placeres pecaminosos para liberar la endorfina. La endorfina puede ser liberada en su vida y en mi vida en la presencia de Dios. Adorando a Dios, glorificando a Dios, bendiciendo su santo nombre. ¿Entiende, hermanos? La iglesia es esencial para eso. Por eso que a mí me encanta. Para mí la iglesia no es aburrido. Para mí la iglesia es un lugar alegre, un lugar donde se restauran las fuerzas, donde usted sale, wow. Amén, hermano. ¿O soy el único loco aquí? Amén. Así es. Así es. Mire qué fantástico. Amén. Y como yo les dije anteriormente, o sea, y Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que ha creado formas de que la endorfina sea liberada en nuestro cuerpo a través de placeres que son genuinos y auténticos. La gente siempre me pregunta, mire, pastor, ¿es pecado jugar soccer? Yo le dije, claro que no. Pecado es cuando el soccer se vuelve un Dios. Yuhu. ¿Es pecado ir a hacer carne asada con los amigos? No, pecado es cuando nomás vivo para hacer carne asada y nada de iglesia, nada de Dios. No, en serio. Es que la gente distorsiona las cosas. Somos desequilibrados. Nuestro compromiso, mire, su compromiso con Dios, el venir a la iglesia, sinceramente, hermanos, les digo humildemente en el amor de Cristo, el estar en la casa de Dios el domingo debería ser prioridad en su agenda. Usted no sabe el bien que usted hace a sí mismo viniendo aquí. Usted no está haciendo un favor a Dios viniendo a la iglesia, usted se está haciendo un favor a sí mismo. Todas las veces que usted viene a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar su palabra, a hablar con Dios, usted no le está haciendo un favor a Dios. Dios le está haciendo un favor a usted porque en su cuerpo está siendo liberado endorfina. Mire, Dios es ciencia, amén. Aleluya. Y en último lugar, hermanos, narcisismo. La idolatría del cuerpo. Wow. Narcisismo. Vamos a 1 Corintios 6, 19, 20. 1 Corintios 6, 19, 20. Dice así. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios les compró a un alto precio. Por lo tanto, mire, honren y glorifiquen a Dios con su cuerpo. Narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? ¿Cuántos de ustedes han escuchado en algún momento ese término, narcisismo? Fulano es narcisista. ¿Qué es narcisismo? En primer lugar, el término narcisismo se deriva del personaje griego Narciso. Escuche eso. Quien estaba tan enamorado de sí mismo y se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Narcisismo son los que dicen, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero.
son narcisistas. El narcisismo es un ídolo y es una forma de idolatría. Mire, déjeme decir, en primer lugar, listen, escuchen bien eso para que ustedes no me echen piedra. La Biblia demanda que los cristianos cuidemos a nuestro cuerpo. Buena alimentación, ejercicio físico, hay que cuidarse, ¿verdad? En una ocasión, una hermana me preguntó, pastor, ¿es pecado maquillarse? Y yo le dije, para algunas hermanas es pecado si no lo hacen. Es broma. Aleluya. Mire, un cristiano no debe andar descuidado. Póngase su mejor ropita, arréglese, perfume, hombre, huela rico, ¿verdad? Cuando la gente le abraza, mire cómo huele rico, ¿verdad? Y mire, pobre pero limpio, como decía mi abuelo. Pobre pero arregladito, mire, ponga su mejor pantalón, su mejor zapato. Claro, cuídese, cuide su apariencia. Es muy importante. Y las mujeres digan amén. Aleluya. Ok, ahora, si se hace eso en exceso, usted puede volverse narcisista. Por ejemplo, usted ve mire, hay un tipo de narcisismo que yo ya lo identifiqué en Facebook. Es muy común. Ay, Señor. Vivimos en una sociedad y cultura narcisista. La gente cultúa el cuerpo. En aquel entonces, ¿verdad? Cuando Jesús habló, cuando Pablo habló, habían no solo el hedonismo, la búsqueda del placer, aparte de Dios, había narcisismo. Y vivimos en una sociedad narcisista. La gente se preocupa mucho con lo físico. Mire, a mí me sorprendió Corea del Sur. Mi esposa recién terminó de ver una serie, True Beauty, yes, coreana, Corea del Sur. ¿Sabían ustedes que Corea del Sur es el país donde hay más cristianos, el país asiático? Escuchen eso, Corea del Sur es el país asiático donde hay más cristianos. ¿Sí sabían de eso? Pero también sabía que Corea del Sur es el país asiático donde más se comete suicidio. Mire qué contradicción. A mí me gusta investigar las cosas. ¿Saben por qué se cometen muchos suicidios en Corea del Sur? Belleza, beauty. Los hombres se están maquillando en Corea del Sur. Corea del Sur es grande y no estoy hablando mal del país, ¿eh? Así si hay algún coreano aquí, please, no me malinterprete. Estoy compartiendo hechos. Mire, Corea del Sur, los hombres se maquillan. ¿Así se dice? Maquillaje, ¿ok? Una maquillaje que se está haciendo muy famosa en Brasil de cera, de porcelana, donde los hombres se ponen sus rostros bien blancos y las mujeres bien blancas, ¿verdad? Porque es la cultura. Hay mucha presión social acerca del tema de la belleza física. Eso es narcisismo. Mire, la película Barbie. ¿Existe una mujer como Barbie, hermanos? It's maybe de 1 millón una. Porque no existe perfección en el cuerpo humano, en su plenitud. No somos semidioses, ¿eh? Pero el narcisismo es precisamente eso, infiltra y las personas nomás. Por eso que usted ve los gimnasios llenos. Mire, sería fantástico, y no voy a criticar, mire, me van a dar otra pedrada aquí, pero aquí estoy, Señor, protégeme. Mire, no es malo ir a un gym, es buenísimo. Ojalá la gente fuera al gimnasio por las razones correctas, que es mantener una salud física, cuidar el cuerpo. Pero mucha gente va al gimnasio por cuestiones de estética. No están ni ahí para la salud física del cuerpo. Están preocupados, no es que tengo panza.
tengo, ¿cómo se llama eso? Señor. Ok. Y eso estamos haciendo la cosa correcta con las razones incorrectas. ¿Verdad? Y es precisamente, vivimos en una cultura donde hay mucho narcisismo, hermanos. La gente está muy preocupada con la apariencia física. ¿Cuántas mujeres no se deprimen porque son flacas, o porque están llenitas, o porque el pelo quería tener negro y lo tiene rubio, y quería tener rubio y lo tiene negro, quería ser blanca y es morenita, quería ser morenita y es blanca? No, y ahí la gente siempre se está comparándose. Es una cultura narcisista. Como cristianos, y con eso termino, porque podría quedarme aquí toda la noche. En serio. Mire, como cristianos no podemos ser materialistas. Amén. Jesucristo fue bien claro. Acumulen tesoros en el cielo. Amén. ¿Ok? Materialismo es el acúmulo de tesoros en la tierra. Cuando la persona... Mire, si yo le preguntara a alguien aquí, ¿usted trabaja para vivir o vive para trabajar? Usted no vive para trabajar, usted trabaja mientras vive. Usted no vive para ganar dinero. El propósito de su vida no es ganar dinero. Usted gana dinero mientras vive. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Mire, como cristianos no debemos ser materialistas. Al contrario, deberíamos ser personas espirituales. Como cristianos, ¿verdad? No debemos de ser consumistas. No debemos caer en la trampa del consumismo. Mire, no compre algo que usted no necesita. Es un tip que le doy de finanzas. No compre nada que usted no lo necesite de verdad. Segundo, menos si no tiene plata para pagar. Y tercero, para impresionar a personas que ni le conocen. Segundo, el cristiano no debe ser hedonista. ¿Qué es eso? O sea, nosotros no vivimos nomás para fan. Claro que no. Tenemos trabajo, tenemos compromisos. Ahora, mientras vivimos, debemos de divertirnos. Yes, sir. No es pecado divertirse. No es pecado usted reunirse con amigos, ir a una playa, hacer un viaje, ir a un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Nada de eso es pecado. ¿Verdad? Siempre y cuando no tome el lugar de Dios. Ahora, si la diversión ocupa el lugar de Dios, ahí es pecado. Mira, hay mucha gente que me ha dicho, no, pastor, mire, yo no voy a la iglesia porque es muy aburrido, no me gusta. A mí me gusta lo fan. Mire, ese es hedonismo. Y en cuarto lugar, el cristiano no debe ser narcisista. O sea, no, mire, esté más preocupado con su persona interior. Yo conozco mucha gente que son hermosos por afuera, pero son uglies por adentro, feos. Y conozco gente que no son tan, ¿verdad? Pero son hermosos adentro. Y lo que atrae es a mí lo que me atrae es la belleza espiritual. ¿Verdad? La belleza espiritual. Yo creo que todo hombre inteligente y toda mujer inteligente, todo hombre inteligente debería de buscar la belleza espiritual de una mujer, su carácter. Y toda mujer inteligente debería de buscar la belleza interior del hombre, su carácter. No lo físico, pero desafortunadamente, ¿verdad? Hacemos muchas veces las cosas al revés. Sí, ¿entienden? Pero no estoy ministrando clases de matrimonio, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes reciben esa palabra? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. A todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales, de la misma manera, Dios los bendiga y vamos a orar con ustedes también. Hermanos, en resumen, hay ídolos que no son de barro, que no son de oro, que no son de piedra, que no son de plata. Esos ídolos son materialismo, consumismo, hedonismo y narcisismo. Hay que evitar esos ídolos en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes reciben la palabra? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, tu palabra, Señor, que es viva, que es santa,
que ha sido ministrada el día de hoy. Oro para que tu Santo Espíritu aplique esa palabra a mi corazón, al corazón de mis hermanos. Oro, Señor, para que nuestro espíritu haya sido alimentado por tu palabra. Oro, Señor, para que salgamos de aquí con una perspectiva completamente diferente, distinta a la que entremos, Señor. Señor, ayúdanos. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos, Señor, donde la cultura, la presión social nos empurra, Señor, a ser materialistas, a ser consumistas, a ser narcisistas y hedonistas, Señor. Ayúdanos porque como cristianos que somos seguidores de Cristo. Ayúdanos, Señor, a llevar luz donde hay tinieblas. Ayúdanos, Señor, a llevar sabor, sal, donde no hay, Señor, vida. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo estoy seguro que esta palabra ha transformado muchos corazones. Yo estoy seguro, Señor, que esta palabra cayó, Señor, en un terreno fértil, en un corazón abierto, Señor, donde tu palabra va a producir y generar frutos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de nuestro amado Dios y Padre Celestial, que la comunión, la consolación y el poder del Divino Espíritu Santo de Dios estén sobre nuestras vidas, el día de hoy y siempre. El pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermanos, que tenga una semana de victoria en Cristo. Amén.